Ah, ¿cómo empezó todo esto? Recordándolo, no puedo evitar sonreír, aunque sé que ese fue el momento en que mi vida comenzó a desmoronarse. Imagina una calurosa tarde mexicana, en un pequeño pueblo costero, a donde fui con mi esposa y su madre, Marta, con la esperanza de mejorar nuestras relaciones. Siempre fui ese yerno que intentaba complacer a todos, incluso cuando me costaba caro. Pero oh, esta vez las cosas no salieron como lo había planeado. Así que estaba anocheciendo, el calor comenzaba a disminuir, y le ofrecí a mi suegra un masaje. Suena bastante inofensivo, ¿verdad? Un simple gesto de cortesía, un intento de aliviar la tensión después de años de malentendidos. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Pero en el momento en que mis manos tocaron su piel, algo dentro de mí hizo clic. ¿Sabes? Esa extraña sensación cuando te das cuenta de que estás cruzando límites que nunca deberías haber cruzado. Su cuerpo respondió a mis movimientos con un leve suspiro, y yo, a mi vez, sentí cómo la sangre se me subía a la cara. Apenas entendía lo que estaba ocurriendo, pero sabía una cosa: no era solo un masaje. En algún momento, Marta giró la cabeza y me miró, y esa mirada, sinceramente, parecía decir: sabes lo que va a pasar, y no me opongo. A veces, entre dos personas, surge una conexión tan fuerte que las palabras sobran. Y eso fue lo que pasó aquí. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido, y todo dentro de mí temblaba. No era simplemente un arrebato de pasión momentáneo, era algo más, algo prohibido, pero tan deseado. La mirada, las caricias, todo eso nos decía que esa noche no sería una noche cualquiera. Al pasar a la segunda parte de esa noche, debo admitir que al principio tuve dudas. Pero, ¿cómo podía retroceder? Mi suegra, por supuesto, no es una persona fácil, pero en ese momento se convirtió en alguien completamente diferente para mí. Pensé que podría controlar la situación, pero cuando su mano se posó sobre la mía, me di cuenta de que todo control era solo una ilusión. Sí, había suavidad en sus caricias, pero también había algo más, un deseo, una urgencia por algo que era imposible detener. Sabía que ella quería lo mismo que yo, y en el momento en que extendí mi mano, nuestro lazo se hizo más fuerte, más intenso. Fue entonces cuando todas mis dudas desaparecieron. Ya no podía decir no, y ni siquiera quería hacerlo. Todo lo que ocurría entre nosotros parecía tan natural, aunque en el fondo sabía que era una locura. Y así, al final de esa noche, me encontré frente a su puerta. Honestamente, estaba al borde. Mi esposa dormía en la habitación contigua, y sabía que, si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Me sentía desgarrado. Una parte de mí gritaba: «¡Detente!», Drenia, pero la otra, la que ya había sido conquistada por su mirada, me instaba a entrar. ¿Y sabes qué? No pude resistir. Pecado o no, entré. Y en el momento en que nuestros cuerpos se unieron en uno solo, comprendí que no habría vuelta atrás. Todos los puentes habían sido quemados, y estaba al borde de algo nuevo, peligroso, pero increíblemente atractivo. Despertar a la mañana siguiente después de esa noche fue extraño. Parecía que el mundo había cambiado, pero al mismo tiempo, todo seguía igual. El sol seguía brillando a través de la ventana, los pájaros cantaban afuera, y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Pero dentro de mí, todo estaba al revés. Si alguien me hubiera mirado en ese momento, habría visto a un hombre que había perdido el control de su vida, y ahora intentaba fingir que todo estaba bien. Ah, cómo me esforcé por convencerme de que solo había sido una noche solitaria, que había sido un accidente. Pero en cuanto la vi, a Marta, en la mesa del desayuno, todos mis esfuerzos se desmoronaron como arena en el desierto. Nuestras miradas se encontraron, y entonces supe que nada volvería a ser como antes. Pero, ¿sabes qué fue lo que más me sorprendió? Su comportamiento. Estaba completamente tranquila, como si nada hubiera pasado.
Sus movimientos eran fluidos y despreocupados, y no había ni rastro de culpa o vergüenza en su rostro. Fue como un golpe bajo. Pensé que estaría nerviosa, preocupada, quizás incluso evitándome. Pero no, se comportaba como si ambos fuéramos participantes en algún complot secreto donde todo se desarrollaba según un plan previamente elaborado. Incluso empecé a preguntarme si esto había sido su intención desde el principio. Mi esposa, como siempre, no sospechaba nada, y simplemente hablaba de nuestros planes para el día. Ah, si tan solo ella supiera. Parecería que podría simplemente alejarme y tratar de olvidar lo sucedido. Pero ¿cómo? ¿Cómo olvidar cuando cada uno de sus movimientos, cada palabra evoca el recuerdo de esa noche? Intenté distraerme. Trabajé en el jardín, pero incluso allí mis pensamientos no me dejaban en paz. Constantemente me encontraba pensando en lo que había sucedido, y sinceramente, no encontraba la fuerza para luchar contra ello. Cuando Marta sugirió encontrarnos por la noche en la playa, supe que había caído en la trampa que yo mismo había tendido. ¿Y sabes qué fue lo peor? Quería ir. Sí, sabía que estaba mal, que mi esposa y yo solo intentábamos salvar nuestro matrimonio, y que esto era un paso hacia el abismo, pero algo me atraía allí como una fuerza invisible. Sabía que tenía que decir no, que debía detenerme, pero no pude. Cuando llegó la noche, ya sabía con certeza que no podía simplemente rendirme. Siendo honesto, me sentía como un chico que se encuentra en un precipicio y, a pesar de todo el miedo, da un paso adelante. Nos encontramos en la playa, como habíamos acordado. El mar rugía, las olas se estrellaban en la orilla, y en ese momento me di cuenta de que ese lugar se había convertido en una especie de refugio para nosotros, donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni fingimientos. Marta guardaba silencio, pero su silencio hablaba más que las palabras. Simplemente estaba allí, y eso fue suficiente para que entendiera que ambos sabíamos hacia dónde nos llevaba esto. Me tocó nuevamente, y todos mis miedos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Aquella noche, bajo las estrellas, ambos sabíamos que no podríamos detenernos. Después de aquella noche en la playa, sentí que mi vida comenzaba a desmoronarse más rápido de lo que podría haber imaginado. Todo estaba confuso en mi cabeza, y sentía como si estuviera participando en una obra extraña, donde el guión se escribía sobre la marcha. No podía entender qué me agobiaba más, el miedo a ser descubierto o esa nueva pasión que me había consumido por completo. Sabes, siempre me consideré una persona sensata, pero qué rápido se disuelven todos esos principios cuando se trata del fruto prohibido. Al día siguiente, cuando me encontré con mi esposa en el desayuno, me sentí como un ladrón con licencia. Ella sonreía, hablaba sobre los planes del día, y yo me sentaba frente a ella, tratando de ocultar que todo dentro de mí se estaba desmoronando. Pero Marta era simplemente incomparable. Su calma era asombrosa. No daba ni una sola razón para pensar que algo estaba mal. Si alguien nos hubiera visto en ese momento, habría pensado que éramos la familia perfecta. Pero dentro de mí crecía la conciencia de que todo esto era solo una fachada. Ni siquiera me miraba durante mucho tiempo, pero cada uno de sus gestos, cada mirada me ponían nervioso. Toda nuestra vida perfecta comenzó a parecerme una farsa en la que todos jugábamos nuestros papeles. Pero lo más extraño fue que no podía entender cómo mi esposa no notaba nada. O tal vez lo veía todo, pero prefería callar. O tal vez simplemente no quería creer que algo así fuera posible. Comencé a darme cuenta de que cada vez que volvía a casa, sentía su mirada sobre mí, estudiándome, pero sin una condena explícita. Pensaba, ¿y si ella lo sabe? Pero luego se apartaba y trataba de convencerme de que solo eran mis nervios. Ah, cómo me equivocaba. Mi esposa no era tan ingenua como pensaba. Era una mujer inteligente, y en algún momento me di cuenta de que podría estar jugando este juego mejor que yo.
Cuando llegó la noche y Marta sugirió que nos encontráramos de nuevo, entendí que todo había llegado demasiado lejos. Pero, ¿cómo podía negarme? Por supuesto que no. Me sentía atraído por ella como un imán. Me sentía como una polilla volando hacia el fuego, sabiendo que podría terminar mal, pero aún así no podía resistir. Nos encontramos en el mismo lugar, en la misma playa, pero esta vez todo fue diferente. Entre nosotros ya no había la ligereza que había antes. En su mirada apareció una especie de determinación fría, como si ya lo hubiera decidido todo por los dos. No esperó a que hablara. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. «Sabes que no podremos detenernos». Me quedé callado, incapaz de responder. Todo dentro de mí estaba a punto de estallar, pero no sabía qué decir. Y en ese momento me di cuenta de que Marta era la única que realmente controlaba la situación. No yo, no mi esposa, solo ella. Y esa revelación fue tanto aterradora como emocionante al mismo tiempo. La gota que colmó el vaso esa noche fue su petición. Quería que le dijera que todo esto no era simplemente una casualidad, que yo también sentía lo mismo. ¿Y sabes? Lo dije. Le confesé lo que sentía, y eso fue a la vez un alivio y una condena. En sus ojos apareció una sonrisa, pero no la que estaba acostumbrado a ver. Era la sonrisa de alguien que había conseguido lo que quería. Sabía que ya no podría volver a mi antigua vida, pero al diablo con todo, en ese momento solo quería estar con ella. El resto no importaba. Los días después de esa noche en la playa, para ser honesto, pasaron como en una niebla. Traté de fingir que todo era normal, pero mi corazón sabía que no era así. Es como si intentaras volver a la vida normal después de haber probado algo prohibido. Quieres olvidarlo, pero no puedes. Y así me encontré en un camino del que, como resultó, ya no podía desviarme. A la mañana siguiente, todo siguió su curso. El desayuno, conversaciones sobre nada en particular, pero en el aire flotaba una tensión que solo Marta y yo podíamos notar. Mi esposa, como siempre, no sospechaba nada, pero me sentía como un conejo frente a una serpiente. Marta, por otro lado, estaba completamente tranquila. En su mirada, cuando me miraba, había algo extraño, algo que me asustaba y atraía al mismo tiempo. Se comportaba como si supiera que no podría resistir sus encantos, y eso solo me ponía más nervioso. Pero lo que realmente me desequilibró fue el momento en que de repente se acercó a mí y con una ligera sonrisa susurró: «Esta noche, como la última vez». Honestamente, intenté actuar con indiferencia, pero mis manos empezaron a temblar. Sabía cómo jugar conmigo, y eso solo avivaba mis sentimientos. Intenté esquivarla, alegando que tenía algunos asuntos pendientes, pero su tono seguro dejó claro que no tenía elección. Y así me encontré de nuevo en el mismo lugar, en la misma playa, como hacía algunas noches. Pero esta vez, todo era diferente. Cuando nos encontramos, Marta comenzó a hablar sobre lo que había sucedido como si fuera algo completamente natural. No se disculpó, no intentó convencerme de que había sido un error. Al contrario, se comportaba como si todo lo que había ocurrido fuera absolutamente normal e incluso necesario. Esa seguridad en la corrección de lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Casi adormecía mis inquietudes internas. Empecé a sentir que tal vez tenía razón, que tal vez esto era realmente lo que ambos queríamos. Pero en cuanto empezaba a ceder a esos pensamientos, dentro de mí despertaba un sentimiento de culpa. Después de todo, esto era una traición, ¿no? Y aún así, cuando ella tomó mi mano y me llevó a un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas, ya no me resistí. Sabía que era el fin de mi resistencia, y ni siquiera podía imaginar a qué llevaría esto. Nos sentamos allí, bajo el sonido de las olas, y de repente me di cuenta de que ya no me importaba. Dejé de preocuparme por las consecuencias, por lo que diría mi esposa si se enterara. En ese momento, lo único que importaba estaba allí, y ahora, a mi lado.
en esa playa. Y así, con cada momento me sumergía más en este remolino, sabiendo que ya no había camino de regreso. Despertar a la mañana siguiente después de otra noche en la playa fue como despertar en una realidad diferente. Mi esposa, como de costumbre, me puso una taza de café frente a mí con cariño. Su sonrisa era tan cálida como siempre, pero dentro de mí todo estaba al revés. Sentía como si estuviera en un sueño extraño, donde la realidad se mezclaba con mis sentimientos y miedos. Ella no sabía lo que había hecho, y eso hacía que su amabilidad fuera insoportable. Pero Marta se comportaba como si entre nosotros no hubiera sucedido nada inusual. Estaba tranquila, segura de sí misma, y su confianza solo aumentaba mi confusión. Y así, una vez, cuando mi esposa se fue por unos asuntos, Marta decidió tomar la situación en sus propias manos. Se acercó a mí. Sus ojos brillaban con una luz misteriosa. «¿Sabes?», dijo, con una leve sonrisa. «Creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la compostura. Salimos al exterior, donde el aire estaba impregnado con el aroma de las flores y la hierba recién cortada. Ella me miró. Su mirada era penetrante, y supe que no podría evitar esa conversación. Comenzó diciendo que se sentía viva estando a mi lado, y que tal vez esto no era solo un capricho. Sus palabras sonaban tan sinceras que comencé a preguntarme si tal vez todo esto no era tan malo después de todo. Pero luego, cuando se acercó más y su mano rozó la mía, volví a sentir esa sensación que me había abrumado la primera noche. Sabía que estaba jugando conmigo, pero no podía detenerme. Sabía cómo presionar esas cuerdas en mi alma que respondían a sus caricias. Y así, en el momento en que estaba a punto de decirle que todo esto tenía que terminar, ella me susurró al oído: «¿Por qué no dejamos todo como está? ¿No te gusta lo que está pasando?». En ese momento, me di cuenta de que ya no podría alejarme de ella. Era como una araña tejiendo su telaraña, y yo, su presa, incapaz de escapar. Después de esa conversación, me resultó aún más difícil estar cerca de mi esposa. Veía en sus ojos el mismo cariño de siempre, pero ahora me parecía vacío y falso. En mi cabeza giraban las palabras de Marta, su voz, su seguridad de que todo debía seguir igual. Intenté actuar como de costumbre, pero cada vez que ella me miraba, me parecía que veía todo lo que ocurría dentro de mí. En algún momento, empecé a pensar que lo sabía todo, que su silencio era solo una manera de esperar el momento en que pudiera desenmascararme. Fue un sentimiento horrible, como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que tarde o temprano tendría que saltar. Y así, una noche, mientras cenábamos, mi esposa de repente me preguntó: «Pareces cansado. ¿Está todo bien?». Intenté dar una excusa, diciendo que solo tenía mucho trabajo, pero su mirada era tan penetrante que supe que no creía ni una palabra de lo que decía. En ese momento, sentí cómo el sudor frío recorría mi espalda. Ella siguió mirándome, y supe que necesitaba encontrar una forma de salir de esa situación. Pero, ¿qué podía decir? Cualquier mentira que inventara habría parecido un intento obvio de ocultar la verdad. Estaba atrapado y no había salida. Después de esa noche desgarradora, cuando me di cuenta de que había elegido el camino equivocado, empecé a sentir que toda mi vida era una especie de espectáculo ridículo. Me despertaba cada día sin poder entender qué estaba haciendo ni por qué me estaba pasando todo esto. ¿Sabes cómo es cuando te sientes como un extraño en tu propia vida? Eso es exactamente lo que sentía cada minuto. Pero lo más extraño era que Marta no parecía experimentar ningún malestar. Seguía viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Y eso me estaba volviendo loco. Una mañana, mientras intentaba esconderme detrás de una taza de café, Marta de repente sugirió: «¿Y si vamos al mercado solo los dos? Necesitamos comprar frutas frescas». Esta propuesta me tomó por sorpresa.
Sabía que no podía decir no, y, para ser honesto, tampoco quería. Me atraía el hecho de que estaríamos solos, pero al mismo tiempo me asustaba. Salimos de la casa y traté de no mirarla, pero su presencia a mi lado me quemaba por dentro. Toda esta situación me recordaba a un juego en el que no entendía las reglas, pero sabía que estaba perdiendo. En el mercado, todo era diferente. Marta se comportaba como una ama de casa cariñosa, elegía los mangos más maduros, sonreía a los vendedores. Pero cuando nuestras miradas se encontraban, veía en sus ojos algo más, algo de lo que prefería no hablar. Era tan extraño que empecé a preguntarme qué estaba pasando realmente. Era tan cálida y amable como siempre, pero dentro de ella parecía arder un fuego oculto que no podía dejar de notar. Sentía que no solo estaba jugando conmigo, sino que disfrutaba de ello. Y yo, como un tonto, no podía decir no. Volvimos a casa y me sentí de nuevo como una persona que acababa de hacer algo terrible, aunque en realidad no había pasado nada especial. Pero por la noche, todo se salió de control. Estábamos los tres sentados a la mesa para cenar, cuando mi esposa de repente comenzó a hablar sobre lo importante que es la confianza en una relación. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí cómo el sudor frío corría por mi espalda. Hablaba sobre lo fácil que es perder la confianza y lo difícil que es recuperarla. En su voz no había ni una pizca de sospecha, pero eso solo me asustaba aún más. Y Marta, sentada frente a mí, me miraba con una sonrisa inescrutable, y no sabía qué hacer. Intenté mantener la compostura, pero mis manos temblaban, y no podía ocultarlo. El horror de la situación residía en el hecho de que mi esposa no sabía nada, pero aún así me hacía sentir culpable. Cuando terminó la cena, supe que ya no podía vivir así. Estaba al límite, rodeado de minas, y en cualquier momento podría pisar una. Sabía que Marta estaba disfrutando de todo esto, y eso me volvía loco. Era como si ella tuviera todos los hilos en sus manos, y yo fuera una marioneta incapaz de resistir. Quería hablar con ella, explicarle todo, intentar encontrar una salida, pero cada vez que empezaba a pensar en ello, el miedo me abrumaba. Miedo de que destruyera todo lo que tenía y me quedara sin nada. A la mañana siguiente, cuando me desperté, todo parecía sorprendentemente tranquilo. Esperaba que, tal vez, ese día pasara sin nuevas preocupaciones, que lograra encontrar alguna paz temporal. Pero tan pronto como vi a Marta en la mesa de la cocina, esa ingenua disposición desapareció de inmediato. Estaba sentada allí con esa misma sonrisa enigmática que prometía algo más que solo un café matutino. Tuve que hacer un esfuerzo para no mostrar mis emociones, pero por dentro todo estaba en ebullición. Era como si supiera que me había rendido, y ahora simplemente jugaba conmigo como un gato con un ratón. Nos sentamos a la mesa, y ella comenzó a contar una historia inofensiva, bromeando, como de costumbre, sobre mis intentos de evitar su mirada penetrante. Pero luego, como si fuera un accidente, tocó mi mano. Ese toque fue tan ligero, tan fugaz, pero en él estaba todo el poder que había estado tratando de ignorar con tanto empeño. Sabía lo que sentía, y jugaba con eso, como un músico afinando su instrumento. Y, ¿sabes? De repente, me encontré pensando que incluso me gustaba. Todo este juego, todo este teatro donde era a la vez víctima y participante, se convirtió en algo parecido a una droga para mí. Ya no podía imaginar cómo vivir sin esta tensión, sin estos significados ocultos en sus palabras y gestos. Después del desayuno, decidí que necesitaba salir de la casa, distraerme, intentar despejar mi mente de todos estos pensamientos. Salí a caminar por el pueblo, esperando que el aire fresco me ayudara a recuperar la calma. Pero tan pronto como abrí la puerta para salir, escuché su voz. ¿A dónde vas? ¿Sin mí? Marta estaba en el umbral, levantando ligeramente una ceja, y con esa sonrisa que ya empezaba a odiar y adorar al mismo tiempo. Por supuesto, no pude negarme.
Caminamos juntos, y todo el tiempo ella no dejaba de hablar, mezclando bromas con insinuaciones sutiles que solo aumentaban mi confusión. Estaba como prisionero de sus palabras, y cada uno de sus gestos, cada mirada, hacía que esa prisión fuera aún más fuerte. En algún momento, mientras caminábamos por un sendero estrecho entre árboles densos, de repente se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban, y supe que estaba a punto de decir algo que de nuevo me haría perder el control de mí mismo. «¿Sabes?», comenzó, acercándose más. «Creo que te preocupas demasiado por todo esto. ¿Por qué no te relajas y disfrutas del momento?». Sus palabras eran tan simples, pero había algo más en ellas, algo que me hacía pensar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si solo tenía que aceptar esto tal como es y dejar de luchar contra lo inevitable? Pero tan pronto como empezaba a pensar en ello, dentro de mí volvía a surgir una ola de dudas y miedo. No sabía qué hacer, y sentía que, lentamente pero con seguridad, me estaba perdiendo en esta telaraña. ¿Sabes? Hay momentos en la vida en los que empiezas a pensar que las cosas no pueden empeorar, y ahí es cuando la vida te sorprende. Eso fue lo que me pasó. Pensé que había tocado fondo, pero resultó que eso era solo el comienzo de algo más grande. Lo entendí cuando Marta comenzó a comportarse de manera extraña. No, seguía siendo la misma mujer segura de sí misma, pero en su mirada había algo nuevo, algo que me ponía aún más nervioso. Una de esas noches, cuando mi esposa se quedó trabajando hasta tarde, Marta de repente me sugirió que pasáramos el fin de semana juntos, lejos de la ciudad, donde nadie nos conociera. Al principio pensé que estaba bromeando, pero su tono era demasiado serio. ¿Por qué no? «Swing», dijo, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Dudé, pero como suele ocurrir, la curiosidad se impuso. Y, por supuesto, mi incansable deseo de aventuras. Así que nos fuimos a pasar el fin de semana a un pequeño hotel en la costa. El lugar era aislado, ideal para olvidarse de todo y simplemente disfrutar del momento. Pero dentro de mí había una tormenta. Sabía que todo esto no era solo porque sí, que detrás de este viaje repentino había algo más. Cuando llegamos, Marta inmediatamente tomó la iniciativa. Era como si supiera lo que estaba haciendo, y cada una de sus acciones estaba cuidadosamente planeada. Por la noche, sentados en el balcón con vista al océano, de repente dijo: «¿Sabes? Creo que deberíamos hablar sobre el futuro». Esas palabras sonaron como un rayo en un cielo despejado. «¿Futuro? ¿Qué futuro?», Drenia pregunté, tratando de no mostrar mi preocupación. Ella respondió que quería que tomara en serio lo que estaba sucediendo entre nosotros. Ya no lo veía como una aventura pasajera. Hablaba de algo más, de algo que requería una decisión de mi parte. Intenté bromear diciendo que no estaba listo para conversaciones tan serias, pero su mirada no dejaba lugar a bromas. Quería una respuesta, y yo entendía que de esa respuesta dependía mi vida futura. Después de nuestra conversación, no pude dormir por mucho tiempo. Todo lo que había hecho, pensado, intentado olvidar, todo eso apareció ante mí como un invitado no deseado. Miré a Marta, a su rostro sereno, y pensé: ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente debería tomar una decisión? Pero, ¿tenía derecho a elegir? Me sentía desgarrado. Por un lado, mi vida, mi familia, mi esposa, que no sospechaba nada y confiaba en mí. Por otro lado, Marta, que ya se había convertido en algo más que solo una suegra para mí. Sabía que estaba en una encrucijada y cualquier decisión tendría sus consecuencias. En ese momento, sentí cómo el miedo al futuro me oprimía, pero al mismo tiempo experimentaba una extraña excitación. ¿Realmente todo llegaría tan lejos? Y entonces llegó la mañana, y con el corazón pesado, comencé a prepararme para volver a casa. Marta me sugirió que nos quedáramos un día más, pero le dije que teníamos que regresar. Ella no insistió, pero en sus ojos vi la decepción.
Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que has perdido algo importante, pero ya es tarde para cambiarlo. Viajamos de regreso en silencio y me encontraba pensando que nunca más podría verla de la misma manera que antes. Nuestra relación había pasado a un nuevo nivel, pero aún no entendía cuál. Todo lo que sabía era que nos esperaba algo impredecible, algo de lo que ya no habría forma de retroceder. Después de regresar de la costa, mi vida finalmente se desmoronó. No diré que no lo esperaba. En el fondo sabía que todo terminaría de una manera que no había planeado. ¿Sabes? Es como si voluntariamente entrara en una jaula con un tigre, esperando que no me tocara. Y luego, de repente, te das cuenta de que las puertas de la jaula se han cerrado, y no hay vuelta atrás. Así fue como me encontré en esa situación. Marta comenzó a comportarse con aún más seguridad, como si supiera que me tenía en sus manos, y lo más aterrador fue que lo sentí. Cada mañana, al despertarme, me daba cuenta de que ya no controlaba mi vida. Todo lo que hacía parecía ocurrir en una especie de sueño. Mi esposa seguía estando conmigo, pero cada vez la sorprendía más mirándome con desconfianza. Por supuesto, no decía nada, pero su silencio era peor que cualquier palabra. Sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz, pero lo que realmente me preocupaba era Marta. Era como si estuviera segura de que no podría alejarme de ella. Sus llamadas eran cada vez más frecuentes, y cada vez que veía su número en la pantalla, mi corazón se encogía de miedo y, al mismo tiempo, de expectativa. Y así, un día, cuando mi esposa se fue al supermercado, Marta vino a mi casa. Sabía que no era simplemente una visita de cortesía, y tenía razón. Comenzó a hablar sobre cómo debíamos decidir qué hacer a continuación. Su confianza en que la elegiría a ella me asustaba. Pero lo más aterrador era que realmente empezaba a pensarlo. Hablaba de cómo podríamos estar juntos, de cómo nadie debería interferir con nuestros sentimientos. Era como si penetrara en mi mente, leyendo mis pensamientos, y eso me estaba volviendo loco. Sabía que sus palabras no eran vacías, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Y en ese momento, cuando ya no sabía qué responder, la puerta se abrió, y en el umbral estaba mi esposa. El tiempo se detuvo. Mi esposa estaba en el umbral, su rostro congelado en una máscara de sorpresa, detrás de la cual se escondían el miedo y la decepción. Sabía que no esperaba ver a Marta en nuestra casa, y mucho menos a mí con ella. Intenté decir algo, explicar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Toda mi vida pasó ante mis ojos, y me di cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Mi esposa guardaba silencio. Su mirada se trasladaba de mí a Marta, y nuevamente a mí. En ese segundo, comprendí que todas mis excusas eran inútiles. Ella lo entendió todo. Marta, por su parte, como si no hubiera pasado nada, solo sonrió ligeramente, como si supiera que esto era inevitable. Se acercó a mi esposa, tocó su mano y susurró algo que no pude escuchar. Fue como un sueño loco del que es imposible despertar. Después de esa visita, todo cambió. Mi esposa no montó escenas, no gritó, no me acusó de traición. Pero su silencio se volvió insoportable. Ya no me hablaba, como si me hubiera convertido en un extraño para ella. Marta desapareció tan inesperadamente como había aparecido, pero sabía que volvería. Estaba como atrapado, y cuanto más intentaba escapar, más enredado me sentía. Lo único que sabía con certeza era que no había vuelta atrás. Y así, una de esas noches, mientras estaba sentado solo en una habitación oscura, de repente me invadió una sensación de total impotencia. Me di cuenta de que todo este tiempo había sido una marioneta en manos de alguien más, y que ahora ya no podría cambiar nada. Ese miedo, mezclado con desesperación, se convirtió en mi compañero constante. Nunca hubiera pensado que un día me encontraría en una situación en la que cada uno de mis pasos se volviera más y más complicado, y las relaciones con las personas que parecían estables y comprensibles
comenzaran a derrumbarse como un castillo de naipes. Pero aquí está la realidad, no tan dulce como una vez imaginé. Esta historia, para ser honesto, cada vez más me recuerda a una telenovela mexicana, solo que en ella no soy el espectador, sino uno de los personajes principales. ¿Y sabes qué es lo más extraño? A veces me sorprendo a mí mismo encontrando en esto un placer retorcido. De repente, mi esposa comenzó a mostrarme más atención. No sabía qué había provocado ese cambio, pero cada día su cuidado y su cariño se hacían más evidentes. Trataba de estar cerca, se interesaba por mis asuntos, y eso empezaba a asustarme. Como si hubiera sentido algo, supiera algo, pero no quisiera decirlo en voz alta. Nos sentábamos por la noche en la sala de estar. Ella sonreía, y yo solo de vez en cuando lanzaba miradas hacia ella, tratando de entender qué estaba pasando por su cabeza. En esos momentos, pensaba que todo pronto estallaría en una catástrofe. Y, para ser sincero, tenía razón. Pero no fue ella quien arrancó las máscaras primero. Una noche, cuando mi esposa ya se había acostado, Marta se me acercó. Su rostro resplandecía con algo extraño, tan brillante y peligroso como una descarga eléctrica. «Tenemos que hablar», dijo con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Salimos afuera, donde el aire era fresco y estaba impregnado de los aromas de las flores nocturnas. Ella estaba parada frente a mí. Sus ojos me taladraban, y entendí que esto no era solo una conversación. «¿Entiendes que hemos llegado demasiado lejos?», comenzó, y en su voz sentí ese mismo fuego que había ardido dentro de ella todo este tiempo. No sabía qué decir. Solo asentí, entendiendo que este momento era inevitable. Pero lo que vino después fue un verdadero golpe para mí. «Creo que es hora de que decidas lo que realmente quieres», agregó, y esas palabras sonaron como un ultimátum. No me dio tiempo para pensar, pero sentí que esta decisión debía tomarse aquí y ahora. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, y sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco. «¿Qué quiero?». Una pregunta aparentemente simple, pero la respuesta era difícil de encontrar. Sabía que no podía seguir como antes. Era como si estuviera parado en un cruce de caminos, y cualquier elección que hiciera tendría consecuencias irreversibles. ¿Dejar a mi esposa y quedarme con Marta? ¿O, por el contrario, romper todos los lazos con mi suegra e intentar volver a la vida normal? Era como una tortura, y yo era el único que podía detenerla. Pero cuanto más pensaba, más sentía que ya había ido demasiado lejos para simplemente detenerme. Me encontré atrapado en una trampa que yo mismo había creado, y sabía que no habría salida. Cuando parece que las cosas no pueden empeorar, la vida siempre encuentra la manera de sorprenderte. Eso fue lo que me pasó. Pensé que había tocado fondo, pero resultó que solo era el comienzo de algo más grande. Mi esposa, que había estado en silencio todos esos días, de repente decidió que era hora de actuar. Ya no podía fingir que no veía nada. Y así, una noche, cuando regresé a casa, estaba sentada en la cocina con una expresión en su rostro, como si estuviera a punto de dictar sentencia. «Tenemos que hablar», dijo con calma, pero en su voz se sentía una resolución de acero. Me senté frente a ella, tratando de parecer lo más tranquilo posible, pero por dentro todo estaba hirviendo. Ella comenzó a hablar sobre cómo había sentido durante mucho tiempo que algo no estaba bien entre nosotros, que había visto cómo había cambiado, cómo me había alejado de ella. Cada una de sus palabras era como un cuchillo en el corazón, pero entendía que era inevitable. No sabía lo que iba a decir después, pero mis presentimientos eran sombríos. Y entonces hizo la pregunta clave. «¿Quieres irte? ¿O vamos a intentar salvar nuestro matrimonio?». Esa pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba ese giro. Para ser honesto, estaba preparado para cualquier cosa, menos para eso. Tuve que pensar. Mi primera reacción fue defensiva. Quería justificarme, decir que todavía la amaba,
que todo esto era solo un malentendido. Pero en ese momento me di cuenta de que ya no podía mentirle, ni a ella ni a mí mismo. La miré, a la mujer con la que había vivido tantos años, y de repente sentí una gran culpa por lo que había sucedido. Sabía que todo esto había ocurrido por mi culpa, que había permitido que mi matrimonio se derrumbara. Ella me miraba, esperando una respuesta, y entendía que tenía que tomar una decisión en ese mismo momento. Pero por más que lo intentaba, no podía encontrar la fuerza para decir lo que quería escuchar. Al final, simplemente guardé silencio. El silencio siempre es una mala señal, y ella lo entendió. Después de nuestra conversación, estuve mucho tiempo sin encontrarme en paz. Dejamos de hablar. En la casa reinaba un silencio opresivo. Sabía que era el final, pero no sabía cómo dar el primer paso. Y así, una noche, cuando ya casi había aceptado que nuestro matrimonio estaba al borde de la destrucción, Marta apareció nuevamente en mi vida. Me llamó tarde en la noche. Su voz era suave pero firme. «Sabes que tenemos que vernos», dijo. Y yo, como un tonto, acepté. Todo dentro de mí se resistía, pero fui al encuentro. Nos encontramos en la misma playa donde todo había comenzado. En sus ojos vi la misma determinación que en la voz de mi esposa, pero Marta tenía algo más, algo que me hacía seguirle el juego. Cuando me acerqué, inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo debíamos tomar una decisión. Su plan era simple: o continuamos juntos o nos separamos para siempre. No me dejaba elección y sabía que todo ya estaba decidido. Me sentía acorralado, pero no podía encontrar una salida. Sus palabras sonaban como música en mis oídos, pero no traían consuelo. En el momento en que se acercó y tocó mi mano, comprendí que era la última prueba. Sabía que si aceptaba ahora, perdería todo lo que tenía. Pero a pesar de eso, no podía apartarla. Estábamos de pie en la playa. El viento jugaba con nuestro cabello, y entendía que ese momento sería decisivo. Parece que toda mi vida se ha convertido en un largo, doloroso baile en el filo de una navaja. Por supuesto, ya antes entendía que todo podía salir mal, pero ahora, cuando ese pensamiento se ha hecho realidad, me siento como una persona que ha cavado su propia tumba y ahora observa impotente cómo la tierra se derrumba sobre su cabeza. Pero, ¿sabes qué es lo más sorprendente? A veces, todavía encuentro fuerzas para sonreír, porque, maldita sea esta situación, aún está llena de ironía. Todo comenzó demasiado fácilmente, y ahora estoy luchando demasiado para salir de ello. Esa noche, cuando todo sucedió, estaba especialmente nervioso. Mi esposa de repente comenzó a hacer preguntas que parecían inofensivas, pero cada una de sus palabras parecía dirigida a penetrar en mis pensamientos. Hablaba de pequeñas cosas, discutía planes para el futuro, pero sabía que todo eso era solo un pretexto. Como si estuviera buscando un punto débil en mi defensa, tratando de entender qué estaba sucediendo realmente. Intenté mantener la calma, pero con cada minuto sentía que estaba a punto de ceder. Y Marta estaba sentada frente a mí. Su mirada era tan penetrante que parecía a punto de estallar, porque no podía decir en voz alta todo lo que pensaba. Y entonces, en esa tensa calma, mi esposa de repente hizo la pregunta que tanto temía. ¿No hay nada que quieras contarme? Esas palabras sonaron como una nube de tormenta sobre mi cabeza. No sabía qué responder, y probablemente fue ese silencio lo que me delató. Después de la cena, cuando mi esposa se fue a dormir, me quedé solo en la sala. Pero no había tomado el vaso en mis manos cuando Marta ya estaba en la puerta. Me miró en silencio, y luego, sin decir una palabra, simplemente asintió hacia la salida. La seguí, entendiendo que la conversación sería seria. Salimos afuera, donde el aire nocturno estaba húmedo y pegajoso, como prometiendo una nueva tormenta. Se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban, y en ellos vi la misma pasión que había estado tratando de ignorar durante tanto tiempo. ¿Entiendes lo que estás haciendo?,
Drenia finalmente preguntó, y su voz estaba llena de insatisfacción e incluso desesperación. No pude responder de inmediato, porque ni yo mismo entendía lo que estaba haciendo. Se acercó más, su mano tocó mi mejilla, y en ese momento comprendí que, posiblemente, este era realmente el final. Sentía que ella ya no quería esperar y que ahora todo se resolvería de una vez por todas. Pero lo que sucedió después fue como un rayo en un cielo despejado. Marta de repente comenzó a hablar sobre cómo debíamos detener todo esto. Hablaba rápido, con una especie de frialdad extraña, como si ya hubiera tomado una decisión. «Hemos ido demasiado lejos», dijo, y en sus palabras sentí una firmeza que ni siquiera podía discutir. Estaba aturdido. ¿Cómo era posible? Ella misma me había empujado por este camino, y ahora de repente decidió detenerse. Fue tan inesperado que no sabía cómo reaccionar. Se fue, dejándome solo, y solo después de unos minutos comprendí que quizás ese había sido su último paso en este juego. O se había cansado, o simplemente decidió que ya no quería jugar. Cuando parece que todo está decidido, la vida a veces nos da sorpresas que ponen en duda incluso las decisiones más firmes. Eso me pasó a mí. Pensé que ya había decidido qué hacer, pero me encontré en una situación donde nada estaba claro. Mi esposa se cerraba cada vez más en sí misma, y yo, tratando de entender mis sentimientos, solo me confundía más. Cada mañana me despertaba con la sensación de que el día traería algo nuevo, y no siempre era algo agradable. Una de esas noches, mientras estaba solo en la cocina, tratando de decidir qué hacer a continuación, escuché un golpe en la puerta. Era Marta. Estaba de pie en el umbral, tan segura de sí misma como siempre, como si todo estuviera siguiendo su plan. En sus ojos vi la misma oferta silenciosa que me había hecho tantas veces antes. Pero esta vez noté algo más. En su voz había una nota de preocupación que no pudo ocultar. Entró en la casa como si siempre fuera bienvenida allí, y se sentó frente a mí. «Tenemos que hablar», dijo, y entendí que esta conversación sería una de las más importantes de mi vida. Marta comenzó a hablar sobre cómo estaba cansada de la incertidumbre, cómo quería que todo finalmente se resolviera. Su discurso era tan convincente que casi creí que tenía razón. Dijo que podríamos empezar de nuevo, en algún lugar lejos de esta ciudad, lejos de las personas que nos conocían. En sus ojos brillaba esa chispa que siempre me había atraído, pero ahora veía en ella no solo pasión, sino también desesperación. Sabía lo que quería de mí, una decisión definitiva e irrevocable.